El Señor les bendiga. Una vez más, nos dirigimos a todos y cada uno de los que puedan escuchar este mensaje. Antes de comenzar este mensaje, quiero manifestar lo siguiente: que el comportamiento humano, nosotros los seres humanos, necesitamos para poder vivir, para poder convivir, necesitamos normas, reglas. Hay reglas, hay un reglamento, un manual de convivencia en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la empresa, en la policía, en el ejército, etc. Toda institución tiene un reglamento, tiene una ley, tiene un manual de convivencia. Así también Dios tiene un manual, tiene un reglamento, tiene una ley para poder ingresar al reino de Dios. De tal manera que nos vamos a basar únicamente todo mensaje que Dios permita que yo pueda dar, va a ser con el reglamento, la ley de Dios. Entonces, el tema de hoy es el matrimonio. Un tema muy importante para la salvación de nuestra alma. En el capítulo 7 de Primera de Corintios, en el verso 1 y 2, dice la palabra de Dios. San Pablo aquí habla de una manera de carta. ¿Por qué? Porque dice la carta de San Pablo a los Corintios. Así como también Colombia y cualquier país, ¿cierto? Emanan las cartas, las leyes por medio de los senadores, ¿cierto? Por medio del Congreso. Asimismo también Dios dejó establecida su ley, su manual de convivencia, las reglas para poder ingresar al reino de Dios por medio de sus apóstoles. En este caso, San Pablo. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa, su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, en este caso, vamos a discernir esta parte. Dice, en cuanto le escribieron, ¿cierto?, a San Pablo, porque él desde las cárceles, él estuvo en la cárcel por causa del evangelio, en aquel entonces porque fueron perseguidos los apóstoles, gloria a Dios. Eso es para los que conocemos la ley de Dios. Dice, le escribieron, ¿cierto? Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué dice San Pablo esto? Porque él nunca tocó mujer, él tenía el don de continencia, gloria a Dios. Pero a causa de las fornicaciones, ¿por qué es importante casarse? Por la fornicación, dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces dice, ahora dice el verso 9, dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Cuando dice quemando, o sea, es estar a la expectativa, ¿cierto? Mientras vivimos, ¿cierto? Como hijos de Dios, mientras vivimos, pues el mundo, todos aquí en el mundo podemos hacer toda clase de maldad. Podemos contradecir a Dios, pero cuando ya nuestra alma tenga que dar cuenta a Dios, ahí lo va a hacer conforme al Evangelio. Dice, el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme al Evangelio, no conforme a la ley humana, no conforme a los reglamentos de instituciones de acá del mundo, de la tierra, no, sino conforme a este reglamento, a esta ley que es la Sagrada Escritura. Ahora, bueno, en el versículo 10 de 1 de Corintios capítulo 7, estamos leyendo el capítulo 7, en el versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mire lo que dice San Pablo, dice, mando no yo, porque San Pablo, ¿por qué dice mando no yo? O sea, ¿es que Dios es el que manda o es San Pablo? No, sino que hay cosas que San Pablo, él tenía esa autoridad moral, esa autoridad por ser un varón de Dios,
Él mandaba, aconsejaba cosas, ¿cierto? Así como en el mundo también un juez, ¿qué hace? Bueno, vamos a decir, un juez, ¿qué hace? El divorcio lo establece, pero ¿quién es? De acuerdo a la persona que lo solicita. Gloria a Dios. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, los que estamos unidos en matrimonio, hay dos caminos que nomás podemos tomar. Es quedarnos solos o reconciliarnos con nuestro cónyuge. ¿Sí? Gloria a Dios. Y el versículo 11 dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Cierto? Gloria a Dios. En Romanos capítulo 13, sí, es un capítulo, un capítulo muy importante donde habla, dice, de las autoridades que Dios ha establecido aquí en la tierra. Dice, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, todas las autoridades, hablando de policía, hablando de jueces, hablando de magistrados, hablando de los notarios, ¿cierto? Hablando de los alcaldes, las secretarías de tránsito, todas las instituciones que emanan los reglamentos, las leyes, los estatutos, las normas, ¿cierto? Gloria a Dios. Dice, porque quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación. O sea, es decir, por ejemplo, el Código Penal dice no robar. Entonces, si robamos, pues ahí está la cárcel, ¿cierto? Ahí están los jueces para tomar una decisión de la condena en ese caso. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, dice en el versículo 3. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? Hay ocasiones en que los presidentes, los alcaldes, a alguien que ha sido honesto como líder, como bueno, los premian. En las instituciones, en los colegios salen premiados. Bueno, no me quiero salir del tema, pero la idea es entender. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Todas las autoridades que hay en la tierra, aquí en el mundo, son autoridades, son servidores de Dios para nuestro bien. Por eso vemos que las autoridades premian al que hace lo bueno y al que hace lo malo también lo premian. ¿Cómo? Pues la cárcel, bueno, destitución, bueno, todas las sanciones que bueno, las conocemos. Entonces, las autoridades, el notario, en este caso el notario, ese es el del matrimonio, ¿sí? Donde se registra el matrimonio, que lo vamos a ver, el notario es una autoridad de Dios. Sí, hoy en día no podemos decir yo le compro una casa y tranquilo, de palabra. No, hay que hacer escritura. Hay que hacer escritura. Mientras figure en la notaría, allá en instrumentos públicos, mientras figura una casa a nombre de otra persona, si no ha hecho escritura por cambio de propietario, la casa sigue siendo. Así mismo el matrimonio, así mismo el nacimiento de un hijo se lo registra. Se solicita el registro civil de nacimiento, el registro civil ¿de qué? De matrimonio. No importa la religión, no importa la religión que profesamos. Todo tiene que ser registrado en la notaría, gloria a Dios. Una declaración extrajuicio de convivencia, ¿cierto? Algunos que dicen, no, voy a solamente convivir. ¿Qué le pide una institución para los servicios médicos? Una declaración extrajuicio ¿de qué? De que han convivido más de 2 años y hay unas normas, gloria a Dios. Aquí en el capítulo 7 de Romanos, también 7, versículo 1 al 3 dice también, ¿cierto? Hablo con los que conocen la ley, ¿cierto? Hablo con los que conocen la ley de Dios, que la ley del marido se enseñorea sobre la mujer, ¿cierto? Mientras vive la ley, o sea, esa ley que se ha establecido, en ese caso el matrimonio, el registro civil, ¿cierto? Se lo registra y dice que la ley se enseñorea, o sea, la ley de Dios que establecida por el notario es la unión del matrimonio, en ese caso el matrimonio civil o la consumación, no importa si el matrimonio es católico, si el matrimonio es cristiano, el matrimonio, no importa de qué religión.
¿Qué nos pide una institución? Nos pide es que el registro civil del matrimonio tiene que estar registrado. Por eso también los divorcios los establece ¿quién? Un juez, un magistrado, un juez, una autoridad competente. Es la que hace el divorcio, la separación de bienes. ¿Cuándo lo decide quién? Es la persona, cuando deciden separarse. Bueno, dice que mientras vive, y si el marido muriere, entonces la mujer queda libre para casarse con quien quiera, mientras que sea en el Señor, ¿cierto? Entonces, mientras vive uno, por eso en San Mateo capítulo 19, versículo 6 dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, a veces pensamos que es el notario. No, es que yo soy casado por lo civil nomás. No soy casado por la religión. No, no tiene nada que ver la religión. Es la autoridad que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para registrar. Por eso Dios también la ley para entrar al reino de Dios, las condiciones son el Evangelio, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces aquí no es ninguna religión la que tiene la norma. San Juan 14:6 dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, la verdad, la regla, el testamento, la norma que Dios dejó establecida aquí en la tierra para ingresar, heredar el reino de Dios es el Evangelio, no hay otro. Dice entonces que la ley, o sea, esa ley, ese matrimonio, ese registro civil de matrimonio, esa ley se enseñorea mientras vive. Por eso se habla de viuda y de viudo. Solamente cuando ya es viudo se puede casar, gloria a Dios. Aquí en el 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No lo estoy diciendo yo, lo dice ¿qué? Dios. Por eso vemos en el mundo entero, vemos que muchos dicen, no, que ya es cristiano, que está viviendo el Evangelio, que dejó de ser mujer, habiendo sido hombre, ya están, cierto, muchos saliendo del pecado. Dios perdona, Dios perdona. Lo importante es dejar, como le dijo a Magdalena, que había cometido adulterio, le dijo, vete en paz y no peques más. ¿Quién es el abogado en este caso nuestro para poder ingresar al reino de Dios? Es Jesucristo, Él es el abogado. Que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Él es el que pagó ya la deuda. Por tanto, debemos someternos única y exclusivamente ¿a qué? Al Evangelio, a su palabra, gloria a Dios. Entonces, en este caso es por eso, la premura, ¿cierto? La premura del matrimonio, si no está casado, ¿cierto? Si no está casado, pues habla para el creyente, ¿no? Dios le está hablando ¿a quién? Al creyente, el Evangelio. Por eso en San Marcos 16, en el capítulo 16, verso 15 y 16 dice, ¿no? Muy claramente, les dijo a los discípulos, les encomendó, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, sencillamente. ¿Cierto? Sencillamente. Entonces, el que dijo no matarás es Dios, que le dio la ley a Moisés, no es el juez, no es el magistrado. De tal manera que el reino de Dios, la única manera de ingresar, de reinar, de ir a ese reino es, ¿cierto? Sometiéndose ¿a quién? Al abogado, que todavía está vigente. Cuando ya morimos, ahí sí ya dice la palabra también, dice que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y luego de esto el juicio. No hay purgatorio. El purgatorio está acá. Mientras yo vivo, me purgo mi cuerpo, ¿cierto? Limpio, tomo un purgante. ¿Para qué? Para limpiar mi organismo mientras vivo. Ya muerto, ¿para qué lo purga? ¿Cierto? El purgante, hablar de purgatorio, hablan de purgatorio. Debemos purgarnos, desechar, ¿cierto? Librarnos. Ese virus, esa enfermedad que es el pecado, debemos limpiarlo es mientras estamos en vida, mientras vivimos.
Por eso el mismo Señor Jesucristo todo lo hizo, ¿qué? En vida aquí. En vida Él purgó nuestros pecados. Y nosotros en vida debemos purgarlos obedeciendo el Evangelio. Gloria a Dios. Por eso Él mismo dijo, y será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio, y luego de un tiempo vendrá el fin. Para Dios, un día es como un año, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios es eterno, el alfa y la omega, el principio y el fin. De tal manera que hoy se habla en todo el mundo, se habla de la destrucción, que el terremoto, que viene un mega terremoto, que viene esto, lo otro, ¿cierto? Hay un cántico que lo cantamos en la congregación donde yo me congrego, ¿cierto? La iglesia del Señor Jesucristo, único Dios. Hay un cántico que dice, ya no le temo a la muerte, ya no le temo al dolor, porque la gracia de Dios llegó a mi corazón. Entonces ya no le temo a la muerte. Uno no le teme, como dice San Pablo, un varón de Dios, dice, para mí el morir es ganancia para estar con el Señor. Como el abuelito que muere allá, él muere, dice, ahora sí puedo, cuando se reconcilió, cuando pidió perdón, en la enfermedad él purgó, en la enfermedad se arrepintió. ¿Qué más ejemplo? El ladrón. Uno de los 2 ladrones, malhechores, asesinos que fueron crucificados también con el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo él? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero reconoció su pecado, reconoció su maldad. ¿Ante quién? Ante el abogado, Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, de tal manera que el matrimonio es importante. Casarse para no fornicar, porque hay 2 pecados en este caso. Casarse para salir del pecado de la fornicación y perseverar en el matrimonio hasta la muerte por causa del adulterio. De tal manera que el que cambia, necesitaríamos borrar esto. Dios no cambia. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Aquí en el mundo se alzan, se rebajan las penas, se cambia, se dice esto ya no es delito, o esto se convierte de contravención a delito. Bueno, entonces Dios lo encerró todo en pecado. ¿Para qué? Para que después de Dios no encontremos nada, gloria a Dios. De tal manera, este tema es profundo, hay que profundizarlo más, pero es urgente, porque no podemos decir, si hay separación, hay divorcio, bueno, ya no se soportaron ya, y llegó a la palabra del Señor, usted hermana o hermano, hablo con los que conocen la ley de Dios, hablo con los que estamos sujetos a la ley de Dios. No es que Dios sea egoísta, ¿cierto? Hay una regla, hay un reglamento. El juez no es el que condena, somos nosotros los que nos condenamos. Si vamos a la cárcel, el juez no nos puede. Por eso dice que el juez, los magistrados, las autoridades premian al que hace el bien y también premian con la cárcel y todo eso al que hace lo malo. No importa en qué está, no importa si es pobre, rico, no importa si es el alcalde, gobernador, las leyes son ¿para qué? Para todo el mundo, para todos los habitantes de la tierra, ¿cierto? Debido al comportamiento. Allá a Adán y a Eva Dios le estableció un solo mandamiento: no comerás de tal fruto, y listo. Quiso saber más, quiso conocer, se dejó tentar, y conociendo el bien y el mal, al practicar el mal, fueron muertos espiritualmente, separados de esa pureza, de esa santidad, separados de esa imagen de Dios, ¿cierto? Entonces, de tal manera que el matrimonio es importante, es urgente, ahora que se habla de que la palabra nos dice, y las señales que se miran en el mundo entero, ¿cierto? Son las que nos dicen y ¿cierto? Nos apresuran a los que creemos, los que queremos descansar nuestra alma ya en el cielo, pues, ¿no? Hay 2 premios, sabemos. Los 2 ladrones, el uno dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y el otro pues no aceptó ese sacrificio, no aceptó a ese abogado que es Jesucristo, Dios mismo manifestado en carne. Dios mismo se puso en nuestro lugar, ese Padre tan bueno. El juez supremo vino a ponerse como abogado, pero cuando ya se siente como juez allá en el gran trono blanco, allí ya no hay nada que hacer, ¿sí? Ahora que estamos vivos, ¿sí? Ahora que estamos vivos. Por ahí un versículo en Eclesiastés que dice, más vale perro vivo que león muerto. Dice mucho.
Más vale perro vivo que león muerto. Yo creo que no hay necesidad de explicarlo. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Entonces, mire, San Pablo habla con autoridad. El mismo Señor Jesucristo. Él vino aquí a la tierra. Dios viviendo aquí en la tierra nos demostró, nos dejó el ejemplo. Y dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿el Señor Jesucristo dio ejemplo de padre? Claro. Padre de todos nosotros como hijos. ¿Dio ejemplo como esposo? Sí, como esposo de la iglesia. Y fiel, fiel hasta la muerte, ¿cierto? Fiel eternamente. ¿Da ejemplo como hijo? Claro, vivió como hijo. Dio ejemplo como hijo. Viviendo como hijo aquí en la tierra. ¿Dio ejemplo como hermano? Vivió aquí como hermano, ¿cierto? Vivió como hermano. Dio ejemplo en todo sentido, ¿cierto? De tal manera que la familia en la fe, la familia espiritual, la familia celestial que Dios está formando aquí en el mundo entero, ¿lo hace con qué? Con el Evangelio, con su palabra. Bueno, hoy quiero terminar este tema del matrimonio, la importancia, ¿cierto?, del matrimonio y la importancia no importante de casarse. O sea, algunos discípulos por allá en un pasaje que ahorita se me va a la cita, dice que le decían, si es así la cosa, mejor no conviene casarse. Entonces el Señor Jesucristo le respondió y le dijo que no de todos es. No es para todos. La ley de Dios no es para todos. Es para el que la puede recibir y para los que la podemos vivir. Por eso en Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, el libro de la vida, las Sagradas Escrituras, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer y guardar conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, que estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cierto? Eso es el libro de la vida. Es como en la institución, es bonito. Yo trabajé 25 años en la Policía Nacional de Colombia y procuré, ¿cierto? No fui perfecto, pero procuré sujetarme a las reglas, al reglamento institucional, a todas las normas y gracias a mi Dios logré el uso de buen retiro. Sí, 25 años de trabajo y logré esa meta, ¿cierto? De trabajar 25 años sin ninguna sanción, no tuve problemas, inconvenientes, gracias a Dios, porque me sujeté a las normas, me sujeté a mis superiores, ¿cierto? No fui perfecto, pero nadie es perfecto, el único perfecto se llama Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Si es necesario profundizar este tema, si hay alguna pregunta que tengan que hacer, mi nombre es Rolando Paz, mi número de celular es 318-268-4425. ¿Sí? Ese también es WhatsApp. Si ustedes son gustosos, si hay alguna pregunta, alguna inquietud de quien escuche, de quien le haya gustado este mensaje o que tenga alguna inquietud, que el Señor Jesucristo les bendiga.